algo novedoso, algo distinto, algo que no se ha tocado mucho, y se me ocurrió conversar sobre la prueba neurocientífica. ¿Sí? Un poco el derecho y neurociencia. Hablar un poquito de eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante hablar de la prueba neurocientífica, del derecho y la neurociencia? Porque ha hackeado, ha puesto en tela de juicio la ciencia, específicamente la neurociencia, lo que en materia del derecho se tenía sentado. Ustedes habrán sabido que en materia de derecho hay cosas que son prácticamente intocables, inamovibles. ¿Me puedo quitar el saco? Sí. Perdónenme. Hay cosas que son inamovibles casi en derecho. Hay conceptos, perdón, no, doctor Cia. Hay conceptos que en derecho son casi inamovibles. Y esos conceptos que en derecho son casi inamovibles son, por ejemplo, el concepto de culpabilidad. El concepto de culpabilidad que se basa en el libre albedrío, ¿no? En la libertad. El concepto de, seguramente, comportamiento, que tiene que ver con un hecho o acto voluntario, dice, no con control, ¿sí? Y el tema tiene que ver con la ciencia y lo que ha venido descubriendo en los últimos años. En culpabilidad, a nosotros nos han enseñado en la universidad que una persona para ir a una cárcel o a un penal tiene que haber cometido una conducta típica, ¿cierto? Antijurídica y además culpable. O sea, la conducta tiene que haber sido eso, un comportamiento exteriorizado, un comportamiento voluntario, un comportamiento consciente, un comportamiento que encuadra en una norma como delito y además no tiene ninguna causa de justificación y por eso es un comportamiento antijurídico, ¿cierto? Muy bien, pero además nos han dicho que ese comportamiento antijurídico tiene que ser culpable. ¿Y qué quiere decir culpable? Culpable quiere decir, primero, imputable. Esto es, las personas tienen que tener, ¿cuánto? ¿Más de cuánto? Más de 18 años. Y además las personas, para responder penalmente, tienen que tener libre albedrío. O sea, pueden haber actuado de otro modo, lo que se denomina exigibilidad. Por eso es que en culpabilidad se estudia el estado de necesidad exculpante, el miedo insuperable, ¿cierto? Porque eso dice, pudiste haber actuado de otro modo y no lo hiciste. Pudiste haber optado por hacer lo contrario y no lo hiciste. Entonces, si estas 4 columnas fueran los elementos del delito, ¿no? La primera sería comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible, ¿no? Muy bien. En el comportamiento típico y antijurídico no hay ningún problema, porque en el comportamiento típico y antijurídico lo que se analiza es el hecho, ¿no? El hecho. Pero en el comportamiento culpable ya no se analiza el hecho, lo que se analiza es a la persona. Si esa persona, ese hecho que es injusto, ese hecho que es típico antijurídico, esta persona pudo no haberlo realizado. O sea, pudo haber optado por un actuar distinto, diferente. Eso es culpabilidad. Pudo haber actuado distinto y no lo hizo. Ya está. Lo que ha hecho es típico, mató. Lo que ha hecho es antijurídico, no está justificado. La pregunta en antijuridicidad ya está zanjada. Pero en culpabilidad, ¿qué decimos? Ese comportamiento típico antijurídico, tal vez él pudo haber hecho algo diferente, distinto y no lo hizo. Y por eso es culpable. Por eso se lo reprochamos, porque pudiste haber actuado distinto y no lo hiciste. Claro, y eso es siempre que tengas más de 18 años, siempre que seas imputable. Ya, eso que estaba sentado, la neurociencia, que es la ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro, cómo es que el cerebro funciona y cómo es que tomamos decisiones sobre la base de nuestro sistema nervioso, sobre la base de nuestro sistema hormonal, sobre la base de nuestros neurotransmisores. Eso, la ciencia hoy día ya lo ha puesto en tela de juicio. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de nosotros los abogados hacemos creación de conceptos, ¿no? Creamos el concepto de libertad, creamos el concepto de verdad, ¿o no? Pero la
ciencia siempre ha estado divorciada del derecho. La ciencia va por acá y el derecho va por allá. ¿Por qué? Porque los abogados sabemos mucho, ¿verdad? Y no miramos a la ciencia, ¿cierto? Ya está. Entonces los abogados, dijimos, las personas responden penalmente porque se les puede reprochar lo que hacen cuando cumplen 18 años. ¿Cuál es el basamento de eso? Ninguno. A algún congresista por ahí se le ocurrió, lo puso y se acabó. Otros países pusieron 21 años, otros 23, otros 16. ¿Según qué? ¿Según saben qué? Lo voy a decir sin anestesia. Según el ojo de buen cubero del congresista de turno. ¿Cierto? Pero hoy día ya la ciencia ha descubierto cosas. La ciencia ya es, para que algo sea científico tiene que tener un margen de error de menos 0.03%, ¿saben, no? Si no, no es científico. Y a ese nivel, hoy día la ciencia ha establecido que el cerebro humano termina de formarse y termina de madurar y termina de ser un ente capaz de tomar las mejores decisiones. ¿Saben a qué edad? Entre 25 y 30 años. Ahora se explican por qué las peores decisiones las hemos tomado en ese lapso, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Yo me casé, dicen por ahí. Sí, claro. A veces hemos tomado muy malas decisiones en esa época. ¿Por qué? Porque en esa época nuestro cerebro todavía estaba en formación. O sea, científicamente hoy día la adolescencia se extiende hasta casi los 30 años. ¿Por qué? Porque seguimos formando nuestro cerebro. Entonces yo pregunto, eso solo, que la neurociencia hoy día lo ha considerado ciencia, o sea, margen de error casi nulo. Eso solo, ¿merecería acaso que se replantee el tema de la culpabilidad o no? Digo, ¿el Código Penal debería ya modificarse o no? Y deberíamos decir, responsabilidad penal restringida ¿hasta qué edad? Hasta los 30 años. ¿Para qué? Para que el derecho vaya acorde con la ciencia. ¿Se dan cuenta? Pero no. Cuando miramos al Congreso, tenemos nuestros congresistas, no los de ahora solamente, los antiguos y los muy antiguos, decían a esos criminales, a esos delincuentes de 14 años, ¿se acuerdan? ¿Cierto? O sea, a esos congresistas que hablaban así, jamás les vas a hacer entender que a los 14 años una persona es manipulada y utilizada por otras o no. Le doy una pistola, yo que he trabajado años como fiscal en el Callao, sé de lo que estoy hablando, porque me tocaba levantar cadáveres de chiquillos de 14, 15 años. Yo los agarraba, ¿por qué lo mataron? Sicario, estaba disparando y el otro lo ha baleado. Entonces yo decía, ese chiquillo, ¿qué puede saber de la vida? Le dan una pistola y ¿qué cree? Que es el dueño del mundo, ¿sí o no? Como gringacho, ¿cierto? Pero claro, entonces como había eso, ¿cierto? Sicarios que eran utilizados, o sea, niños que eran utilizados por los sicarios, ¿cierto? Ya, automáticamente en el Congreso nuestros grandes congresistas muy entendidos, hay que elevar el reproche penal a los 14 años, para que esos delincuentes no queden impunes, ¿cierto? Entonces yo pregunto, ¿ese mensaje del Congreso iba acorde con la ciencia? ¿O era acción-reacción simplemente? ¿Ven? ¿Saben por qué en Estados Unidos hace aproximadamente 15 años no se sentencia a nadie a pena de muerte? Las personas que han ejecutado en los últimos años son personas que han ejecutado porque ya estaban condenadas a muerte. ¿Cierto? Pero de un tiempo a esta parte ya no se condena a nadie a muerte. ¿Saben por qué? Porque antes de condenar a una persona a cadena perpetua, a muerte o a penas superiores a 20 años, hacen no menos de 10 exámenes que son obligatorios. ¿Exámenes de qué? Electroencefalogramas, los famosos P300, las famosas tomografías axiales y los exámenes genéticos y hormonales y los exámenes de neurotransmisores. ¿Saben para qué? Para analizar cómo estaba la persona cuando cometió el delito. ¿Sí? Hoy día, ya científicamente se ha establecido, se ha descubierto que las personas podemos tener distintas reacciones a lo largo de nuestra vida dependiendo de cómo nos encontremos en ese momento. Por ejemplo, ustedes saben que hay una hormona
algunos le dicen que es neurotransmisor, todavía no dicen que es hormona, que se llama el cortisol, ¿cierto? Y saben que el cortisol, cuando hay circunstancias de profundo estrés, voy a poner el ejemplo de un niño, el niño sufre violencia familiar, en su casa lo agreden constantemente, está en ese tema de tensión, ese niño ¿qué hace? Acumula cortisol por ese estrés, ¿sí? ¿Y en qué se convierte? En alguien desequilibrado en su sistema hormonal, en su sistema de neurotransmisores. ¿Por qué? Porque el cortisol le dispara la oxitocina, el cortisol le dispara la adrenalina. ¿Y qué ocurre con ese niño? Muy agresivo en el colegio. A todos les pega. ¿Pero por qué? Neurocientíficamente ya lo sabemos hoy día. Bioética ya sabe cómo funciona esto, ¿cierto? ¿Y qué dicen? No, no es que es un niño malo. Está alterado su sistema. ¿Por qué? Antes en el hospital, cuando yo trabajé en salud un tiempo, los médicos decían lo siguiente, y no lo cuento por hablar mal de donde trabajé, sino el médico decía, bueno, sácame este de emergencia, yo tengo en este momento 3 prioridades. ¿Por qué? Porque yo prefiero atender a quien quiere vivir. Este ha venido porque se ha ingestado cosas, se ha querido matar. Así que si me alcanza tiempo, lo atenderé. ¿A quién le voy a dar yo prioridad? Al que quiere vivir. Y así pensaban los médicos. Y médicos que son científicos, ¿cierto? Hoy día, ¿qué se ha establecido? Que si alguien se mata, normalmente, por lo general, las más de las veces, tiene su serotonina en el piso o su dopamina baja. ¿Por qué? Porque sencillamente se le bajó esos niveles y no le contenta nada. Y no tiene ganas de nada. Y por eso es que se mata. Entonces pregunto, a esta persona, para que no se vuelva a suicidar, ¿era cuestión de compensarlo o no? Pero no decir, te desprecio porque no quieres vivir, porque no eres fuerte. Simplemente es un tema de neurotransmisores, es un tema de desequilibrio que estaba pasando en ese momento y que nadie lo entendía, porque no se había estudiado, porque no se había analizado, porque no se había descubierto. Hoy día ya se sabe, hoy día ya se sabe. Claro, a los penalistas clásicos que visitan Huánuco, y siempre, porque Huánuco es cuna de penal, ¿sí o no? Si tú les hablas de esto, ¿por qué? Porque si te tiras abajo el libre albedrío, ¿qué queda del derecho penal? Nada, porque es el sustento, es el cimiento del libre albedrío. Entonces, eso hace que el derecho penal haya colisionado con la neurociencia. Y los neurocientíficos se hayan ido a un radicalismo muy grande, a decir que el libre albedrío es una quimera, no existe. ¿Sí? ¿Y cómo es que llegan a esa conclusión? ¿Analizando humanos? No. Primero empezaron analizando animales. Analizando animales. Ustedes saben que hay un pajarito muy lindo que está en los relojes de pared, dice cucú. ¿Ese que sale? Cucú. ¿Visto? Ese pajarito se llama cuclillo. Cuclillo. ¿Y saben lo que hace este canallita? Es un pajarito, de todos los pajaritos, tal vez el más despreciable por su comportamiento. Y lo tenemos en los relojes de pared. ¿Saben qué hace este canalla? Primero es flojo, porque no hace nido. Mira qué flojo, no hace nido. Entonces, ¿dónde pone sus huevos? En el nido de otro pájaro, que ya está hecho y con huevitos. Entonces, este cuclillo canalla, ¿qué hace? Espera que, esta cuclilla, porque es la pajarita, ¿no? Espera que el otro pajarito se vaya y deje su nido con sus huevitos y ¡bum! ¿Va? Y le agrega un huevo más a los que tiene. Y para que no se dé cuenta, bota uno, ¿no? ¿Cierto? Ese día, ese pajarito demostró lo mal ave que es. No hizo su nido. Usurpó el nido de otro. Y como si eso fuera poco, le dejó un huevito al que jamás va a volver a ver. O sea, abandonó a su hijo. Lo abandonó para siempre. Pregunto, ¿sabe mala o no? Pero el pequeño cuclillito, el que va a nacer, ese es peor todavía. Porque ¿saben qué hace? Este pequeño cuclillito, el que va a nacer,
cuando nace, es el primero que nace, porque como es el más huevito más chiquito, empolla más rápido y nace primero, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Los bota a todos los demás huevos. Los tira. Con lo cual se queda como hijo único. Y recibe todo el, ¿cierto?, amor del ave dueña del nido, que no sabe por qué su hijo le salió tan feo. ¿Cierto? Sí, claro. ¿Ven? Pero así es. Y el bebito también, cuclillito, es... Porque lo tienen en sus genes, ¿cierto? Y eso es, lo tienen en sus genes. Hay otra ave, que es una ave fiel, a la que también he estudiado, y es una ave peruana. ¿Han visto los tórtolos o la tórtola? Son aves muy cariñosas. Cuando se enamoran es para siempre, ¿no? Pocos humanos somos así, pero algunas aves, cuando se enamoran es para siempre. ¿Saben lo que hace el tortolito hembra o macho cuando muere su pareja? ¿Saben lo que hace? Se eleva hasta lo más alto que puede y de ahí se deja caer. O sea, se suicida. ¿Por qué? Porque son aves fieles, jamás van a buscar otra. ¿De acuerdo? Parecido. Es otra especie parecida. Pero ¿saben qué han hecho los neurocientíficos con estas aves? Les han cambiado. Porque se han dado cuenta que sus neurotransmisores y sus genes se pueden manipular. Y lo han vuelto al tórtolo un ave promiscua. Porque simplemente la han manipulado. Y al cuclillo lo han vuelto un ave responsable. Hace su propio nido ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que subiéndoles algunos niveles y bajándoles algunos otros niveles y modificándoles hormonalmente y modificándoles a nivel de neurotransmisores, que se puede hacer eso, porque la dopamina la puedes consumir, las oxitocinas, etc. ¿No? Al ave promiscua la vuelves fiel. Y al ave fiel lo vuelves promiscuo. ¿Cierto? Mi mujer está diciendo, ¿dónde hacen ese tratamiento? Quiere enviarme allá, invertir. Una broma, un chiste malo. Entonces, me va a escuchar, va a llegar el audio. Entonces, doctores, ¿qué les quiero decir? Y así puedo hablar de los delfines, puedo hablar de las orcas y de las especies. ¿Qué dicen los neurocientíficos? Que eso se adquiere por circunstancias propias de la vida animal. La necesidad te hace ser de una manera, ¿cierto? Y eso lo transmites genéticamente. Y eso mismo pasa en los humanos. Como dirían en Colombia, hijo de pecueca sale a pecuecao. ¿Qué quiere decir eso? Que si en tus genes tienes esos genes criminales, esos genes de maldad, naces predispuesto para ser así. Claro, a los penalistas le dices eso y te van a decir, estás reviviendo a Lombroso. Estás reviviendo a Lombroso, a Ferri, a Garófalo, a toda esa gente, ¿cierto? Pero no, ellos lo decían intuitivamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos lo sacaban y lo concluían a partir de ¿qué? Formación del cráneo, ¿no? El delincuente técnico, que por aquí, que por allá. Pero eso era muy empírico, ¿verdad? Hoy día los científicos que están haciendo están demostrando que esas condiciones se pueden cambiar. Que esas condiciones se pueden modificar y se pueden manipular. Y que todo está condicionado por algunas leyes naturales del universo que te vuelven una persona u otra. Entonces yo pregunto, tal vez los neurocientíficos tengan razón cuando dicen que todos podemos ser asesinos violentos, todos. Todos, sin excepción. Nada más, ¿qué necesitas para hacerlo? Llegar a tu punto de quiebre. ¿Cuál es tu punto de quiebre? O sea, ¿cuál es tu nivel de tolerancia? ¿En qué momento? ¡Poc!
me tiran un puñete. Tranquilo. Me empujan y me escupen. Oye, guarda, cálmate, ¿ah? No voy a reaccionar mal. ¿Cierto? Me levantan el pie y me patean. Y yo estoy pasivo. ¿Por qué? Porque en ese momento mi organismo está así, tolerante. Porque mis niveles están en ese sentido, ¿sí o no? Pero ¿qué tal si vengo pues de haber estado internado en un penal? O vengo de haber estado con COVID y entubado. O de haber discutido y vengo con el cortisol hecho leña y vengo con mis neurotransmisores cruzados. ¿Cierto? Mi punto de explosión se dispara a casi el primer impulso. O sea, ¿no les ha pasado que a veces han reaccionado, que al final se han arrepentido, han dicho, ¿por qué he reaccionado así? ¿Qué me pasó? Ya, ¿por qué? Porque los científicos dicen que el cerebro te ordena y cuando tú crees que decides, ñangas. ¿Cierto? No estás decidiendo. ¿Quién saltó hasta el techo con eso? ¿Todos los profesores de inteligencia emocional o no? ¿Qué decían? No, eso se controla, ¿cierto? Eso se trabaja, sí. Pero cuando hay puntos de quiebre, ¿lo puedes trabajar? ¿No? Imagínense, hoy día el señor decano me da un reconocimiento. Yo leo y dice, para el doctor, y me cambiaron de nombre. ¿Cierto? Y me ponen distinguido juez. Yo no soy juez. No, está perfecta la resolución, estoy bromeando. Pero imagínense que me la hubieran puesto así. En circunstancias normales yo lo habría tomado deportivamente, ¿no? Doctor, creo que en el colegio de abogados hay que replantear algunos cargos. ¿De acuerdo? Así es, ¿sí? Pero de pronto estoy en otro día. Me parece una falta de respeto, ¿eh? ¿Ve? Entonces la gente no sabe ni por qué actúa, pero a veces actuamos de una manera u otra. La pregunta es, ¿el derecho penal está previniendo eso o está castigando solamente? ¿En el derecho penal estamos previniendo o estamos castigando? A ver, en esa lógica que estoy planteando, ¿qué debería haber más? ¿Penales o centros de tratamiento? Porque pareciera que a las personas las estamos sancionando las más de las veces, no por lo que han hecho, sino por lo que son. Por lo menos por lo que son en ese momento. ¿Sí? A ver. Hay países en los cuales a los homosexuales, ¿qué les hacen? Los avientan de los pisos más altos, ¿cierto? Porque es un vicio, es una perversión. ¿Cómo es posible que le gusten personas de su mismo sexo? Es un pervertido. Hoy día, ¿qué dicen los científicos? Científicamente hablando, ¿ya qué dicen? ¿Que es así porque se han pervertido? ¿Es un vicio? ¿O era ya una construcción en su organismo que venía con ese nivel de cromosomas ya predispuesto? Y en eso hay consenso. ¿Y a cuánta gente le hemos sancionado por ser así? ¿O no? ¿Con cuántas parejas hemos terminado porque nos han sido infieles? Y no era una persona mala, era su naturaleza. ¿Cierto? Porque pretendimos pedirle algo. Así es. Y hemos dejado ir tal vez a la persona de nuestra vida, ¿no? Yo no estoy diciendo mujer o varón, ¿o sí? Pero vamos, o sea, a ver, pregunto, pero hasta el machismo, ¿eso es un tema que, o no? Claro, cuando el hombre hace eso, pícaro, ¿no? Pícaro. Tú no lo conoces, ¿no? Es un terrible, ¿cierto? Y cuando la mujer es así. Así es.
¿O somos así de tolerantes? ¿No, verdad? Ya, pero ese es otro tema. Eso es ya un tema misógeno, de estereotipo de género a veces, ¿no? Muy bien. Pero volvamos al tema de la neurociencia. Y volvamos a este tema. Jamás el derecho va a conciliar con los neurocientíficos, con los biocientíficos, jamás va a conciliar con los genetistas, jamás va a conciliar con la ciencia hoy día. Porque la ciencia hoy día, ¿qué está diciendo? No existe el libre albedrío. El libre albedrío es una quimera, no existe. Tú lo has inventado. Los seres humanos son libres, ¿cierto? Entre comillas, porque siempre nacen predispuestos. A ver, ¿yo soy libre de ser como soy? ¿Ah, sí? A ver, ¿yo decidí dónde nacer? ¿Qué ojos tener? ¿Qué habilidades tener? ¿Qué opción sexual tener? A ver, ¿qué decidí? A ver, quiero saber por qué decidí. A ver, dígame, ¿qué decidí? ¿Mi talla? ¿Mi hermosa cabellera? ¿Qué decidí? ¿Qué decidí? ¿Qué decidí en mi vida? Díganme. A ver, no. De acuerdo con mis posibilidades, a mí me hubiera gustado vestirme como el señor decano. Más elegante, con saco, ¿cierto? Deciden otro tipo de transmisores en tu cuerpo. ¿Y esa es una decisión muy relevante o no? Bueno, a ver, vamos, cuando te vas a casar, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo no conozco a nadie que decida casarse de la siguiente forma. A ver, te voy a mandar mañana a mis contadores y economistas para que analicen todo el tema patrimonial de tu familia. Y mañana te voy a mandar a mis 2 genetistas y biólogos para que me analicen tu árbol y las infecciones de tu familia. Porque todos los cánceres, todos los problemas, todos los temas de tu familia la va a tener nuestros hijos. Pregunto, ¿decidimos así? ¿Cómo decidimos? Química, ¿verdad? Química. Por alguna razón te compensas. Por alguna razón te dicen, ¿y qué haces? Me caso. ¿O no? Entonces, la pregunta es, ¿qué decidimos? ¿Qué nos han hecho creer que decidimos? La ropa que me pongo, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera eso decides. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hasta la ropa que me pongo está condicionada. ¿A qué? A lo que me gusta. ¿Y qué te gusta? Eso tú no decides. Te gusta por algo. Me gustan los colores oscuros. Me gustan las falditas chiquitas. Quiero ir a una fiesta o no quiero ir. ¿Quiero tener sexo hoy día o no quiero tener? ¿Eso decido? ¿Ah, sí? ¿Eso lo decido también? ¿Saben cuál es el problema? Creemos que decidimos. Creemos que decidimos, pero no decidimos. ¿Por qué es lo más terrible? Porque a veces yo quise ser fiel, pero las circunstancias que hicieron, no pude con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy bromeando al hablar de mí, porque no quiero poner a nadie como ejemplo. Pero yo digo, en este país somos, y en el mundo entero, somos muy expertos lapidando a alguien por una mala decisión, ¿o no? Ya. ¿Pero comprendemos por qué decidió así? No. ¿Por qué? Porque vivimos lo que nos han hecho creer que hacemos y somos. Pero ¿saben qué? Eso está completamente divorciado de la ciencia. A veces si decidiste irte es porque eres medio cuclillo y por eso dejaste a tu familia. A veces si decidiste hacer un acto violento fue que en ese momento estabas condicionado a hacerlo. Claro, yo, créanme, y les voy a ser sincero, todo el discurso que estoy dando es un discurso neurocientífico, científico. Pero creen
¿Que yo me creo eso? No. ¿Saben por qué? Porque el día que yo me crea el discurso neurocientífico al 100%, ese día no tendría nada que hacer como fiscal. ¿O no? Habría dejado de trabajar en la fiscalía. ¿Por qué sigo trabajando en la fiscalía? Porque ya me creí gran parte del discurso neurocientífico, ya me lo creí. Pero todavía creo en el fondo de mi corazón que existe un cachito por lo menos donde podemos tomar decisiones, donde podemos elegir, donde podemos hacer dentro del libre albedrío algo distinto a lo que hicimos. Existe un cachito. Claro, los científicos que nos dicen, no seas japonés, ese cachito no existe. Porque hasta ese cachito está condicionado por las leyes naturales, por cómo funciona el universo, por cómo funciona todo. ¿Cierto? Ni ese cachito lo decides. Doctor, eso es determinismo kantiano, de Demócrito, en filosofía. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero este es el estado de la cosa. Hoy día, ¿qué cosa hay? Un enfrentamiento, así, brutal, entre la ciencia y el derecho. ¿Por qué? Michele Tarufo se murió y nos dejó. Pero antes de irse, en una conferencia, me impactó y por eso es que empecé a leer neurociencia. Porque Michele Tarufo, yo siempre que puedo le rindo un homenaje porque creo que es el maestro más grande en materia de prueba que ha existido en la humanidad. Y digo en la humanidad, en materia de prueba. Michele Tarufo, unas semanas antes de morirse, dio una conferencia en España, en Girona. Y cuando le preguntaron sobre neurociencia, Michele Tarufo dijo, no estoy convencido aún de lo que la neurociencia está encontrando. Pero si la neurociencia sigue avanzando como lo que viene haciendo y nos trae evidencia irrefutable de todo lo que ella dice, ¿cierto? Todos le preguntaron, ¿qué va a pasar, maestro? Y el maestro Tarufo, ¿saben lo que dijo? Se vaciaría de contenido el derecho civil. ¿Por qué? El derecho civil, ¿sobre qué se basa? ¿En la autonomía de la voluntad o no? Chao. Se vaciaría de contenido el derecho penal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sustento del derecho penal? El libre albedrío. Se vaciaría el contenido de la búsqueda de la verdad. Porque una cosa es la verdad a criterio científico y otra es la verdad como nosotros los abogados la consideramos, ¿o no? Entonces, se han puesto a pensar qué es lo inmediato de este enfrentamiento, lo que están haciendo los gringos, lo que están haciendo los mexicanos, lo que están haciendo los europeos, los ingleses, los franceses. ¿Qué están haciendo hoy día? Están haciendo coexistir al derecho de la neurociencia. Coexistir. ¿Y qué significa que están haciéndolos coexistir? Están haciendo que el derecho aplique muchísimas técnicas de la ciencia para decidir. ¿Qué es lo más agresivo? De cada 3 jueces, 1 es abogado y 2 son científicos. ¿Se entiende? De cada 3 jueces, 1 es abogado y 2 son científicos. Y antes de condenarte, te analizan muchas cosas. Antes de condenarte, te analizan muchas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué te analizan muchas cosas antes de condenarte? ¿Por qué? Porque han descubierto tantas, pero tantas cosas, que ¿saben qué? Aterran los resultados. Hasta en materia de psicología del testimonio. En materia de psicología del testimonio hay algo fundamental. ¿Qué han descubierto los científicos? Que las personas bajo juramento mienten. Y cuando mienten, no mienten de manera consciente. ¿Cómo mienten? De manera inconsciente, pero mienten. ¿Quién quiere hacer en este momento un ejercicio conmigo chiquito? Voluntario. Doctora. Doctora, usted en este momento es testigo. Está el tribunal. Usted está bajo juramento. Si no está segura de algo, no lo diga. Por favor, no lo diga. Diga, no me acuerdo.
Solo dígalo si está segura. Doctora, ¿usted me vio cuando llegué? ¿De qué marca era mi camisa? ¿De qué color era? Oscura. ¿Qué más? No, mi camisa era oscura. ¿Qué más? ¿Cómo más era mi camisa? ¿Cómo más era? ¿Cuántos bolsillos tenía? ¿Qué le rogué a la doctora que diga? Y si no estaba segura, ¿qué le pedí que haga? Y le dije que eran jueces y que iban a condenar a un ser humano por su testimonio. Doctora, ¿mi camisa es oscura? ¿Es oscura? ¿Es oscura? Ahora que la ven no es oscura. Pero la doctora es gran mentirosa, no. No. ¿Saben qué ocurrió con la doctora o no? A la doctora no ha venido acá para verme, a la doctora no le interesa mi marca de camisa, ni el color. ¿A ella le interesa qué? Escuchar a ver que el doctor Almanza qué tontería más va a decir hoy día, junto con las que nos tiene acostumbrados siempre, ¿o no? ¿Cierto? Pero como le presioné, ¿qué dijo la doctora? Pero le presioné y lo dijo. Y no por mentirosa. ¿Saben por qué lo dijo? Porque tu cerebro, cuando le exiges recordar algo que no recuerda porque no le interesó percatarse, te lo inventa y te lo tira. Te lo inventa. Tu cerebro es canalla, te inventa recuerdos. Las etapas de la memoria, cuando estudias psicología del testimonio, las etapas de la memoria dicen que cuando exiges a tu cerebro lo que no le interesó grabar, te lo inventa para salir del paso. Como diciendo, ya no me... ¿Ven? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? ¿Han visto que el comercio ha sacado 34 tomos de neurociencia en este año? ¿Ya han visto que la República ha sacado 14, ya van en el número 8 de neurociencia? ¿Por qué? ¿Por qué los principales diarios del Perú están publicando tanto de neurociencia? ¿Por qué las mejores universidades del mundo están especializándose en eso? ¿Por qué? ¿Porque es una quimera? ¿Porque es una moda? ¿O porque es ciencia? ¿Saben cuál es la diferencia entre un abogado y un científico? Miren esto. Esto es un avión. Los abogados le decimos avión sin alas, pero avión al fin y al cabo. El científico te dice, va a ser avión si es que vuela. ¿Sí o no? Para el científico, si no vuela, ¿qué cosa es? Lo que sea, pero menos avión, ¿o no? Porque para ser avión, ¿qué tiene que hacer? Volar. Y llevar personas. Sí. Pero los abogados diríamos, no, este es un vuelo. Un vuelo en tierra. Porque los abogados somos muy buenos para inventarnos cosas, ¿o no? Tenemos muchos conceptos en derecho con los que nos manejamos, pero completamente de espaldas a la ciencia. Entonces, ¿cuál es el problema en este siglo XXI? Los más grandes penalistas han quedado impactados. Mi profesor en la maestría de Derecho Penal, cuando yo le pregunté, no me ha autorizado porque fue mi jurado en mi examen de grado de la maestría, no me ha jurado él, sino una frase. Cuando me autorice, le voy a decir su nombre, ¿cierto? Pero es muy reconocido, ya ha venido a Huánuco más de una vez. Y cuando yo a mi maestro, que fue mi jurado en mi examen de grado en el magíster que obtuve durante la pandemia,
¿cierto? Le dije tomando unos calientitos, unas bebidas, ¿cierto? Le dije, profundizando sobre el libre albedrío, ¿tú qué opinas? ¿Cierto? ¿Y saben lo que me respondió? Y todavía estaba lúcido, no estaba todavía en avanzado estado de... Me dijo, Frank, es tu segundo magíster que obtienes en penal en estos 2 últimos años. El de Colombia me gustó mucho tu tesis sobre la ignorancia deliberada, la ceguera voluntaria. Este también está muy bueno. Y me encanta tu doctorado, el que estás a punto de lograr. ¿Y qué tiene que ver? Le digo que me hables de mi maestría y de mi doctorado. O te crees lo del libre albedrío, o todo eso lo botas a la basura. Entonces, maestro, ¿qué hago? Le digo, trabaja en creerte este cuento. De eso vivimos, cholo. Fuerte, 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 ¿sí o no? Entonces, no hay día en mi vida desde esa fecha que yo no leo a todos los autores que hablan en contra de la neurociencia. Porque ¿a qué me quiero aferrar? A que todavía existe libre albedrío. A que todavía puedes actuar de manera distinta. Que puedas hacer algo diferente. Porque el día en que ya no me crea ese tema, tal vez, y solo tal vez, esté dedicado a otra cosa. Ya no al derecho. ¿O no? Porque parte de ser abogados es querernos lo que hacemos, ¿o no? Hoy día de que estoy convencido de que la neurociencia llegó y no podemos mirar para el costado. De que la neurociencia llegó y tenemos que usarla en los procesos. De que la neurociencia llegó y tenemos que conseguir el presupuesto para aplicarlo en los procesos. De que llegó y tenemos que invertir en esos estudios. Y que los abogados tenemos que defender a nuestros clientes basándonos en esos nuevos conocimientos, ¿o no? Porque lo contrario, lo habríamos visto, estaría con nosotros, pero ¿qué haríamos? Sería como estar durmiendo con el amante y tu pareja en la misma cama. 3 en contra. ¿Qué dirían los científicos de algo que es falible en 70%, perdón, falible en 30%? Que no vale para nada, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Hoy día sí hay polígrafos cerebrales, que son 0.03% de margen de error. ¿Cómo hacen? Te iluminan la cabeza, te la prenden, te ponen los transmisores, cerebro, y te muestran una foto. Y si la parte de tu cerebro, de la memoria, se ilumina, eso para ti fue un recuerdo. ¿Se entiende? Yo no lo maté, yo no estuve allí. Me están acusando injustamente, yo estuve en la China. Muy bien, señor. Le vamos a tomar un examen. Le colocan todo, le hacen beber el líquido que se bebe. Observen nada más, obsérvelo. Obsérvelo. Lea, ya. Gracias. ¿Qué pasa si se iluminó? La parte del cerebro de su memoria. ¿Qué pasa si se iluminó? Lo recordó. Doctor, si lo recordó, ¿fue homicida? No. Pero por lo menos estuvo en la escena del crimen y no nos dijo la verdad. ¿Eso ayuda o no? Eso es ciencia. Si te encuentro genes criminales, eso es ciencia. Si te encuentro tumoraciones que condicionan actitudes sexuales violentas, eso es ciencia. Si te encuentro neurotransmisores alterados, eso es ciencia. Si te encuentro oxitocina, ¿sí? Claro, pero cuando estudiábamos en la academia, el doctor ha sido mi compañero, hemos estudiado varias cosas. ¿Qué nos enseñaban nuestros profesores? Nos decían, la inmediación es para ver
al testigo y su actitud para que lo vea el juez. Porque el papel no se ruboriza. ¿Nos decían así o no? Entonces yo pregunto, si el testigo se ruboriza es porque está mintiendo. ¿O hay 500 razones para ruborizarse? Si le suda la espalda es porque... Yo cuando estaba resfriado, ¿qué hubieran pensado de mí? Pregunto, ¿eso es ciencia? Pero lo hemos venido aplicando. Es que miró para la derecha. Es que titubeó cuando... Es que se demoró 6 segundos en contestar y sorprenderse. ¿Eso es ciencia? ¿O son prejuicios? Porque ni siquiera llega a máxima de la experiencia. Ni siquiera llega a máxima de la experiencia. Son prejuicios simplemente. Y hemos estado resolviendo sobre la base de prejuicios. Respecto a eso, entonces, como el juez cuando aplica respecto a lo que dice usted, que es un prejuicio, ¿cómo puede estar seguro que un testigo dice la verdad? ¿Se le tiembla la mano al momento de hablar? ¿O mira para arriba, para abajo? ¿Cómo podría estar seguro entonces de que está diciendo la verdad? Porque en el principio de la investigación yo creo que sirve al juez para que esté seguro de que ¿Así? Yo le pregunto, doctora, ¿el juez es psicólogo? ¿El juez es psicólogo? ¿Psiquiatra? ¿Científico? ¿Psicólogo del testimonio? Nada de eso, ¿verdad? El juez es un abogado muy sabiondo, ¿cierto? ¿O no? Un abogado que sabe muchas cosas. Ya, la pregunta es, ¿para qué sirve la inmediación? Para que el juez mire y prejuzgue, para que el juez mire y suponga y especule y arbitrariamente diga lo que su nulo conocimiento científico se lo dice. No, para eso no sirve la inmediación. ¿La inmediación sabe para qué sirve? ¿Sabe para qué sirve? Eso. Esa es la inmediación. La inmediación sirve para que tú y yo estemos face to face. Y tú me preguntes y yo te responda. Y tú me vuelvas a preguntar y yo te vuelva a responder. ¿Para qué sirve la inmediación? Para que el juez haga las facultades que el código nuestro le dice. Preguntas de aclaración, preguntas de precisión. Cuando algo no le queda, claro, para eso es la inmediación. A ver, explícame esta parte que no entiendo. Acá hay una incongruencia. Y el juez entra y retoma. Para eso es la inmediación. ¿De acuerdo? Para que el juez pueda conseguir mejor calidad de información, teniendo a las partes, teniendo a la prueba frente a él. Para eso es la inmediación. Para eso. Pero muchas veces tomar en cuenta de que el testigo hace ciertos gestos corporales y en base a ello también no se considera que el trabajo. Yo creo que es algo que en las audiencias sí se ve. Sí, pero doctora, voy a ser un poco irreverente, ¿ya? No con la doctora, sino con los jueces. Voy a ser un poco irreverente. Hay una cosa que se llama neurociencia y decisión judicial. En el Perú se ha escrito mucho sobre esto, pero más sobre decisión arbitral. Lo ha escrito Alfredo Bular. ¿Quién es Alfredo Bular? Un profesor de los más respetados que hay en la Universidad Católica. Él ha escrito mucho sobre neurociencia y decisión arbitral. Hay algunos libritos de neurociencia que yo les voy a facilitar ahora sobre neurociencia y qué. Primero lo tengo en virtual. Entonces yo se los voy a dar a Héctor para que él se los reenvíe. Son neurociencia y decisión judicial. ¿Sabes qué han descubierto los neurocientíficos? Las razones por las que los jueces toman decisiones. Y eso es aterrador, porque tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas, con cómo está su nivel de glucosa. ¿Saben por qué? Porque declarar fundada una prisión preventiva es más desgastante que no declararla. ¿Cuándo el juez se gasta más? ¿Cuando dice fundada o infundada? ¿Cuándo se gasta más? Fundada. Claro, más análisis. Porque estás mandando a la persona a un penal, ¿cierto? Ya.
¿Saben qué ha hecho Bullard? Y así profesores que se han metido a investigar esto se han dado cuenta que en las mañanas, temprano, cuando el juez está recién desayunado, fresco, es más carcelero que cuando está a punto de llegar al almuerzo. ¿Por qué? Porque su glucosa bajó. Ya, no lo digo yo. Lo dicen los números. ¿Dije que iba a ser irreverente o no? Dije que a veces cuando un juez, y esto yo uso mucho en mi litigación, cuando yo litigo, cuando a un juez le pones la escena del crimen, las fotos más horrendas e impactantes de saque, lo predispones a resolver a tu favor o no. Porque cosas que están en la mente lo hacen ¿qué? Prejuzgue. Porque a mí me encanta hacer mis alegatos de apertura en delitos violentos y poner las fotos horribles en la apertura. Estoy poniendo mi esquemita y ¡pum! Suelto la foto horrible. Y el abogado se para como un resorte, ¿no? ¡Objeción! Eso no se actuó, no lo puede poner, ¿cierto? Yo digo, sí, tiene razón, la retiro. ¿La retiro? La retiré del registro. ¿De la cabeza del juez? ¿También? ¿O ya no? Así es. ¿Me entienden? ¿Cierto? Entonces, es neurociencia. Muchas cosas. Y los neurocientíficos te han dicho una cosa. Tú eres fruto de dos situaciones. ¿Cuáles son? La primera, tu carga genética. Y la segunda, tus vivencias. Eso eres. Y eso condiciona lo que tú haces. Fuerte, ¿sí o no? Solamente les doy un consejo final. No lean tanta neurociencia. Porque pueden terminar, ¿cierto? No. Creo que he sido muy brutal en las formas de explicar. Brutal me refiero a no técnico, para usar términos científicos. Pero ya no sé cómo llamar la atención. Porque después de casi 20 años como fiscal, de haber mandado yo, haber hecho yo la labor de fiscal, creo que he sido un fiscal, entre comillas, exitoso. No que me esté yendo ahora al Ministerio Público, sino que a veces me pongo a pensar y eso me atormenta. ¿Cuánta gente que pidió que se vaya a un penal estará ya, no por lo que ha hecho, sino por lo que es? ¿Un derecho penal de qué? ¿De autor o de acto? De autor. Un derecho penal de autor. Eso me deprime. Por eso digo, en mi último tramo como fiscal, voy a hacer reflexionar sobre eso, ¿verdad? Como para sentirme un poquito mejor conmigo. Listo. Y por eso es que me he dedicado a escribir sobre eso. ¿Sí? Listo, doctores. Qué pena haberlos quitado tanto tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, señor decano, por esta invitación. Gracias, Padre Isabel. Gracias. 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 Cualquier inquietud, comentario, con todo gusto. ¿Sí? Perdonen que chupo un caramelito, pero me estoy quedando sin voz. Quiere ser un fiscal. Yo creo que después de casi 20 años como fiscal, algo puedo decirte, ¿no? Algo puedo decirte. Y te puedo decir una cosa, solamente una. Si quieres entrar a la fiscalía, tienes que pensar en dos cosas fundamentales. Que la gente que comete delitos violentos no es la que realmente preocupa.
los feminicidas, los homicidas, los violentos. Ellos, tal vez hay que tratarlos con la neurociencia, ¿verdad? Lo que realmente es difícil de enfrentar en la fiscalía es al crimen organizado. A ese crimen que copa instituciones, a ese crimen que pone, a ese crimen que te pone a tu costado alguien que pertenece allí. Y enfrentar a ese crimen desde la fiscalía implica sacrificarlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Tu carrera, tus ascensos. Sacrificarlo todo, porque te estás metiendo. Y solo si tú tienes claro en tu vida lo que quieres hacer con ella, y cuando te mueras, cómo te quieren recordar, ¿cierto? Entra a la fiscalía. Es mi consejo. De lo contrario, si quieres tener plata, la fiscalía no es el lugar. Creo que sería más digno que te metas a robar un banco antes de hacerte pasar por fiscal, usar una medalla y aliarte con el narcotráfico o con el crimen organizado. ¿De acuerdo? Si no tienes real vocación de servicio, si no está en tus genes, si no te has creído el cuento, si no está en ti vivir por algo más, déjalo ahí. Hay muchos otros trabajos. ¿De acuerdo? Ser fiscal es una opción, vocación, no una opción entre varios puestos de trabajo. Yo siempre he dicho a mis hijos en la fiscalía, les digo, esto es como el sacerdocio. Si no quieres entrar acá, o sea, vamos, los científicos no creen en Dios, pero el que cree en Dios, bien por él, ¿sí o no? Y si su vida la va a destinar a algo en lo que cree, bien por él, ¿cierto? Y si el fiscal tiene vocación, o el juez tiene vocación, y quiere hacer eso de su vida, excelente. Pero no lo veas como un empleo. ¿De acuerdo? Porque verlo como un empleo, creo que es entrar a un lugar en el que te puedes decepcionar mucho. Te vas a frustrar si lo ves como un empleo. Porque vas a mirar cómo se mueven ciertas cosas y te puedes frustrar si lo ves como un empleo. Pero si lo ves como una forma de vida, si lo ves como un destino a tu existencia, vas a ser feliz. ¿Ya? ¿Me preguntas? Te respondo. Ser abogado litigante es muy importante. ¿Quién contrapesa a la fiscalía abusiva si no hay un buen abogado litigante? Ya, pero ¿quién contrapesa si no hay un buen abogado? ¿Se da cuenta o no? A ver, hay fiscales buenos y hay fiscales malos, ¿cierto? Ya. ¿Qué sería de la existencia de la humanidad si solo habrían fiscales buenos? Estaríamos en el cielo, ¿cierto o no? Y eso no ha pasado. Siempre van a haber gente buena y gente mala, ¿o no? Ya. ¿Qué sería de un pobre señor si hay un fiscal que crea falsos negativos, que es irresponsable en su trabajo, que hace maldades, que quiere ascender a toda costa y por eso es que busca chivos expiatorios? ¿Qué sería de un ser humano? Porque todos podemos estar seguros de que no vamos a cometer un hecho, ¿cierto? Pero todos no sabemos cuándo podemos explotar por algo. O cuándo nos pueden imputar lo que no hemos hecho, ¿cierto? Y en ese momento, ¿quién me va a hacer falta en mi vida? ¿Un fiscal? No. Un abogado. Es muy importante ser abogado. Es que todo en la sociedad es un equilibrio, ¿o no? ¿Cierto? Imagínate qué pasaría si no habría abogados competentes. Por eso digo, y lo repito, tal vez cada uno se pone donde le toca estar o no. Como abogado, como fiscal. Hay algo a lo que todavía yo no me atrevo en mi vida. Espero llegar a una edad en la que me atreva.
y es a postular al Poder Judicial. Hasta hoy yo no lo he hecho, pero en el futuro tal vez me sienta capaz de hacerlo y lo haga. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el fiscal por lo menos propone, ¿sí o no? El abogado también propone o no. Pero el juez, ¿qué hace? Y ese es lo más complicado. Porque yo me puedo ir a mi casa y dormir tranquilo pensando que yo propuse lo que creí que era lo correcto y el abogado cuestionó y el juez decidió. ¿Me puedo ir así o no? Tranquilo. Pero ¿cómo se irá el que decide? No, pero ¿cómo se irá? Pues ante los demás puede ser lo que sea, pero ante ti. Pero por eso, entonces, esa es una labor muy difícil para mí, que no la descarto en mi vida. Tal vez un día la ejerza, tal vez, solo tal vez. ¿De acuerdo? Pero cada función exige ciertas responsabilidades. Doctor, tengo miedo a que me peguen, a que me disparen. Entonces, ¿qué haces de policía, cuñado? ¿Sí o no? No me gustan la violencia. ¿Y eres militar? En la sociedad cada uno tiene un rol, ¿verdad? ¿Y qué dirían los neurocientíficos? Descubre el tuyo. Según cómo has venido dotado. ¿Sí? Cuando mis hijitas eran muy niñas, habían unos gatitos que estaban en la lluvia. Una de las niñas, llorando, metía a los gatitos para que no se mojen. Y mientras la otra niña, las dos tenían 3 años, la otra lo hacía bucear en el charco. Y las dos eran mis hijas. Bueno, por lo menos. ¿Cierto? Entonces, si eso es así, ¿venimos distintos o no? ¿O venimos iguales? No sé, esa imagen a mí se me queda grabada. ¿Cómo alguien puede tener una conducta y otra no? ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo cuánto tiempo resiste. Muy bien, gracias doctores, nuevamente. Felicidades. Bien. Gracias. Yo le quiero obsequiar al colegio de